Tenemos hoy como invitado especial al ingeniero Leandro Hoyos Urrea. Leandro es un docente investigador, emprendedor de soluciones de productos arquitectónicos sustentables. De hecho, tiene una patente muy buena que ojalá les comente sobre esa patente que tiene por ahí del inodoro, ¿cierto, Leo? Sí, correcto. Tiene una formación como arquitecto, especialista en diseño y desarrollo de producto de la Universidad Nacional. Es magíster en hábitat sustentable y eficiencia energética de la Universidad Bio Bio en Chile. Leandro pues cuenta con una experiencia docente de 10 años más o menos, Leo, ¿cierto? Sí, más o menos. 10 años y pues nos conocemos hace más de 10 años también. Entonces Un poco, sí, sí. los dejo con Leandro y pues aprovechen al máximo toda esta charla que él les va a brindar en este espacio. Los dejo con Leo. Bueno, muchas gracias, Marco. Muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por estar aquí en estos espacios que son tan importantes. Listo, perfecto. He desarrollado una línea de tiempo para contarles varias cosas y obviamente, como Marco les contó, mi tema es el hábitat sustentable, la arquitectura específicamente y el producto arquitectónico sustentable. Entonces, dentro de esas lógicas, voy a contarles qué preguntas me he hecho. Entonces, esta charla va a versar sobre estas 3 preguntas. Entonces, nos hemos hecho estas 3 preguntas y es porque van a ver que esta es una conversación no solo mía, sino de muchas personas. La primera pregunta es, ¿cuál es el problema que necesitamos y podemos resolver con estas tecnologías? Estoy hablando específicamente de los retos de domótica, Internet de las Cosas y otras tecnologías asociadas. La otra pregunta es, ¿cómo están estas tecnologías ayudando y aportando a la sostenibilidad? Y la tercera es, ¿cómo estas tecnologías van a redefinir la forma en que vamos a vivir en este mundo post-COVID que nos tocó vivir a nosotros? Estas son las 3 preguntas que voy a tratar de desarrollar en esta línea de tiempo mientras charlamos. Lo primero que quiero contarles es que para diseñar producto uno tiene que entender lógicas de la cadena de valor del proceso de diseño. Yo trabajo específicamente con una metodología que se llama diseño centrado en el usuario. El diseño centrado en el usuario es un esquema en el que básicamente aquí en la parte superior ven ustedes a un ser humano que vive en un entorno específico con una comunidad específica. Eso nos permite a nosotros caracterizar a estas personas, entender cómo viven y qué problemas tienen. Y a partir de esos problemas podemos hacer 2 cosas. Podemos averiguar qué hay para resolver esos temas en el mundo de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva, o podemos resolver ideas. Lo importante de hacer estos 2 pasos es que cuando uno tiene una idea y la plantea como una solución, cuando se compara con lo que uno encuentra en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, uno tiene la posibilidad de validar si esa idea es correcta. Estos procesos de vigilancia tecnológica normalmente están asociados a la búsqueda de patentes, de conceptos, de productos nuevos en el mercado o productos futuros. Así uno tiene la posibilidad de saber si esto es cierto. Y si esas ideas son ciertas, entonces podemos hacer un ejercicio para acercarnos a un nivel de viabilidad antes de empezar a diseñar. Normalmente esa viabilidad es técnica, en términos de si la tecnología que tenemos es accesible en el contexto en el que estamos, si es económica, si esa viabilidad es económica en términos, por un lado, de mercado, y por otro lado, financieros, en términos de que hayan los recursos necesarios para poder sacar adelante esas ideas. Y por otro lado está el tema normativo, y en este tema del Internet de las Cosas, de las tecnologías informáticas, esta parte normativa es muy importante. A nosotros nos ha tocado vivir muchos problemas con, por ejemplo, lo que pasa con la normativa asociada a las tecnologías como Uber y otras, donde la norma todavía no está, entonces hay que trabajar desde algunos vacíos para poder avanzar. Luego, cuando uno tiene esto claro, se puede avanzar a la fase de diseño. Entonces, en esta fase de diseño, cuando uno habla de un producto físico, habla de ciclos de uso y de forma. Pero en algunas tecnologías informáticas, este recuadro, caramba, voy a revisar un poco a ver si, allí sea un poquito más grande, espero que sí, estoy haciendo ajustes a mi ventana para poder resolver el tema del tamaño. Listo. Entonces, este ejercicio
de resolver el diseño implica no solamente desarrollar una forma, sino también desarrollar la forma como será usada esa forma, el modo. Y cuando estas dos cosas ya están en un punto específico, se pasa a una fase de prototipado y de validación y comprobación. Y lo que normalmente pasa es que desde esta fase nos tenemos que devolver y ajustar diseño hasta que estemos en un punto en que ya nos funcione. Y luego vamos a la fase de producción. Y esa fase de producción nos lleva a la logística y entregamos una solución al usuario. Este ciclo se repite muchas veces en la medida en que esa solución que nosotros proponemos puede ser mejorada permanentemente. Bien, este tema tiene que ver con la comprensión de la ciencia y la tecnología. Y esto se los presento porque es muy importante, porque incluso para nosotros todavía es difícil entender la tecnología. Para mucha de la gente que nos rodea, la tecnología es una cosa que es muy difícil de comprender. Entonces, el ejercicio de comprender la tecnología desde la propia definición es bien importante. Normalmente asumimos que la tecnología es una cosa mágica que sucede en los computadores. Pero la definición precisa de tecnología habla de un conocimiento ordenado de manera lógica y razonable para resolver una necesidad humana. Y claro, estas necesidades humanas no responden solo al ser humano, sino también a su entorno. Entonces es muy importante que entendamos la tecnología mucho más allá de la percepción o del paradigma o del estereotipo que tiene la tecnología informática. Y por eso, a mí que me encanta la ciencia ficción, me interesa mucho que pensemos que todas estas revoluciones que se han dado, desde la revolución industrial en 1784, la segunda revolución industrial con el tema de la electricidad y la energía, la tercera revolución industrial con la informática y la automatización y la robótica, y que hoy nos lleva a esta cuarta revolución, es interesante que la pensemos desde la lógica, casi desde la ciencia ficción. Normalmente nosotros nos imaginamos cosas que no existen, y esas cosas que no existen poco a poco van tomando forma y van evolucionando y van moldeando la realidad. Así que si a ustedes se les ocurre una idea loca, no dejen de pensar que es tan loca y por eso la vayan a descartar. Esas ideas locas que estaban en los libros de ciencia ficción de hace 100 años dieron el nacimiento a los cohetes espaciales, a los submarinos y a muchas otras cosas. Y es que todo esto está cambiando. A mí, de estas cifras que están aquí en pantalla, me interesa muchísimo esta que está aquí arriba, en el centro arriba, que habla de la cantidad de niños que hoy están en primaria y que van a tener trabajos que todavía no existen. Yo tengo un hijo de 5 años y mi hijo apenas está pasando de transición a primaria y yo me pregunto cómo va a ser el futuro para él, qué cosas le va a deparar, qué tan conectado va a estar o qué tan desconectado debería estar para que tenga un futuro interesante. Entonces, en estas cosas, nosotros tenemos que revisar muchas posibilidades de qué es lo que estamos haciendo hoy para poder resolver esas cosas para el mañana. Yo me involucré con la sofisticación técnica cuando estaba en la universidad porque estaba muy interesado en entender cómo la arquitectura podía ser no un proceso aburridorcísimo como lo ha venido siendo, sino un producto. En muchas partes del mundo, la arquitectura ha dado un giro y hoy está dando un giro más importante aún y tiene que ver con las tecnologías que existen. Estos juguetes que están por aquí de Lego, Bionicle, tienen un nivel de sofisticación técnica altísimo. Puede que no tenga electrónica, puede que no tenga neumática, hidráulica y otras ciencias mucho más complejas, pero tiene un nivel de sofisticación muy alto con tecnologías que tenemos disponibles. Esto no ha llegado a la arquitectura, hay todavía unas cosas de concepto ahí desarrolladas que toca trabajar y entonces por esa razón se han empezado a desarrollar cosas como esta que ven acá. Esto es el Love Cube de Werner Eislinger, de Eislinger Studios, donde desarrollaron una casa pensándola no desde un territorio, sino desde un objeto portátil. Este ejercicio luego podemos volver a ver, pero me interesa que entiendan que la sofisticación técnica es un concepto que atraviesa muchos escenarios como este. Esto es Benin, África. Estos son inundaciones después de los monzones africanos. Aparentemente aquí no hay mucha sofisticación técnica,
Pero lo que ustedes ven aquí abajo son tanques de gasolina reconvertidos a balsas. Alguien en alguna parte del mundo desarrolló una idea de contención, desarrollaron una cadena productiva. Esa cadena productiva muy seguramente utilizó rotomoldeo o inyección de plástico, y luego cuando estas piezas se encontraron con la realidad en una parte remota, alguien tuvo la creatividad de conectarlas y desarrollar esto. Y esto no es exclusivo de África. Les presento la versión colombiana. Esto es cerquita a ustedes. Esto es la costa Caribe, esto es La Mojana, en Sucre. Esto es lo que pasa cuando nuestra sofisticación técnica, estas son tapas de tanques, estos tanques son de agua, son utilizados para navegar, y esto lo han hecho en el Pacífico y en otras partes. Entonces tengan en cuenta que la sofisticación técnica es una cosa muy interesante cuando empezamos a jugar. Yo soy arquitecto, tengo la especialización en producto y me encanta la ciencia ficción. Entonces, esto que les contaba, esto fue un Halloween hace un par de años. Me encanta mostrar esta foto porque conecta muchas cosas, conecta los imaginarios que tenemos como seres humanos de vivir estos mundos de fantasía, pero cómo hacemos para traer estas fantasías a la realidad. Y alrededor del tema cosplay hay una gran cantidad de cosas que se hacen cada año en Halloween y que vale la pena revisar. Darle este vistazo nos permite luego hablar un poco del tema de la sostenibilidad. Seguro ustedes ya han visto esto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La pregunta del millón aquí es, la carrera que ustedes están estudiando y el conocimiento que ustedes están asimilando, ¿en cuáles de estos objetivos cabe? Y a veces uno dice, no, pero ¿qué tiene que ver la informática con el agua limpia y el saneamiento? No, yo no tengo nada que hacer. ¿O qué tiene que ver eso con el hambre cero? ¿O con el fin de la pobreza? Este ejercicio, esta pregunta es muy importante en todos mis estudiantes y siempre la planteamos sobre cómo lo que yo estoy haciendo puede empezar a hacer aportes en esta línea. Esta revisión es importante porque a veces dejamos esto como por hecho. La ONU desarrolló unos objetivos de desarrollo sostenible, pero no sabemos ni exactamente qué son ni cómo se comen. Es más, rara vez pasamos de esta tabla. Y esta tabla, detrás de esta tabla hay indicadores, hay tecnología, hay conocimiento, hay procesos que deberíamos tener en cuenta para poder avanzar en las cosas que queremos hacer. En la medida en que entendamos profundamente un problema, seremos capaces de dar la respuesta y la solución adecuada. En el caso del trabajo que yo he hecho, ha sido importante separar la sostenibilidad en tres dimensiones. Por un lado, la sostenibilidad en la dimensión económica, en la dimensión social y en la dimensión ambiental. Casi siempre uno habla de sostenibilidad y la gente cree que estamos hablando de medio ambiente, o sea, solamente este lado acá. Pero si estas tres no se equilibran, de nada me sirve salvar el medio ambiente si estamos enfermos, como por ejemplo esta situación que estamos viviendo, donde el medio ambiente está recuperándose, pero nosotros no estamos pudiendo disfrutar de él, interrelacionarnos. Y por el otro lado, nuestra economía está decreciendo y estamos muy cerca de tener crisis más complicadas. Entonces, entender la necesidad de este equilibrio es clave para que los productos y los desarrollos que queremos hacer nos funcionen. Entonces, aquí ya llegamos a un punto que me interesa mucho y es la arquitectura. La arquitectura tiene varios escenarios. Desde esa perspectiva yo les estoy planteando un escenario de diseño sistémico. Aquí hay entradas, procesos y salidas. Ustedes ya saben que en diseño sistémico las entradas son energía, datos y materia. Los procesos que se desarrollan nos dan salidas en la misma lógica: energía, datos y materia. Entonces, en ese orden de ideas nos vamos a centrar solo en una línea porque si no, esta charla sería muy, muy larga. Pero antes de entrar a revisar un poco la línea de energía, que es la que quiero contarles hoy, les quiero contar que pensar en el cobijo, en la arquitectura, incluso en los objetos que nosotros usamos, en este caso yo he planteado la ropa también como parte del cobijo, porque además hace parte de temas. Nosotros cuando nos acaloramos nos quitamos ropa, cuando tenemos frío nos ponemos más ropa, no importa que estemos dentro de la arquitectura. Entonces hablar de cobijo implica esto. Y este desarrollo tiene tres momentos. Entonces me interesa que no se les olvide el análisis de ciclo de vida
porque es muy importante a la hora incluso de definir temas económicos. En el caso de este cobijo, tiene una fase de diseño, una fase de construcción y una fase de operación. Y estas cosas que vamos a ver hoy no son solamente para la fase de operación, porque además tenemos esa idea de que la domótica es una cosa que aparece solo para la fase de operación, cuando ya las cosas están hechas. Pero en el caso de la arquitectura, los productos y las soluciones de IoT y de domótica previas en la construcción y en el diseño son clave. Démosle un vistazo aquí al tema de energía. En el tema de energía está Celsia. Y Celsia tiene un live stream que vamos a darle un vistazo muy pequeñito. Este live stream está en este enlace. Yo les voy a dejar de compartir esta pestaña. Este es un ejercicio en el que Celsia, que es una empresa colombiana, Celsia reclama que es 100% colombiana, están trabajando con varios escenarios de energía que tienen que ver con muchas cosas interesantes basados en experiencias internacionales. Esta es precisamente en esta pantalla, se está mostrando un barrio que fue diseñado y que básicamente en su diseño se contempló que todas las cubiertas fueran cubiertas solares, y este barrio tiene la posibilidad de generar 4 veces más energía de la que consume. Estos sistemas usan baterías y utilizan otros esquemas. Algunos tienen sistemas de inversores. El panel solar tiene un inversor y ese inversor tiene unos tableros de control para ir a la casa y para conectarse a la red, o pueden tener microinversores. Y el ejercicio es que esta energía que se produce en estos escenarios, cuando sobra, se transmite a la red, y luego cuando nos hace falta porque de noche no necesitamos, entonces la red no la devuelve. Y esto es un ejercicio económico. Hace unos años que yo hacía la maestría, este esquema en Colombia todavía no estaba aceptado y creo que todavía está en ese proceso, pero en Chile ya estaba siendo aceptado. O sea, el ejercicio de que yo produzco energía y puedo avanzar es muy interesante. Celsia está trabajando varios proyectos, incluso varios de estos están en la costa. Esta fue un live stream que hicieron apenas hace 4 días, así que esto es información que está calientica y les voy a recomendar que lo vean. Es más o menos un ejercicio de 40 minutos. Por supuesto no lo vamos a ver aquí todo, pero Celsia ha hecho un ejercicio de integración muy importante en términos de entender no solamente lo que pasa con la vivienda en términos de consumo, sino también lo que implica con las arquitecturas institucionales, conectando además los distritos térmicos que tienen que ver con aires acondicionados o calefacciones, y la movilidad. Incluso por aquí en alguno de estos ejercicios están trabajando con movilidad eléctrica. Los ejercicios de generación de energía además han pasado de ser solamente de la convencional hidroeléctrica, y además de eso hemos empezado a manejar energía solar fotovoltaica y energías generadas con la combustión y el manejo de residuos. Entonces, este ejercicio es bien interesante. Aquí vale la pena aclarar, por ejemplo, que el 75% de las energías hoy son energías con fuentes no renovables. El otro 25% de energías que estamos consumiendo en el país son con fuentes renovables, pero eso incluye también a las hidroeléctricas, y solamente el 7% de las energías están siendo generadas con fuentes limpias, o sea, eólica y solar. Vamos a ver si por aquí pescamos algunos. Bueno, esto es bien interesante. Este es el tema de las estaciones de recarga para los vehículos. Por aquí justo antes debe estar la imagen del vehículo. Estas estaciones de recarga serán otro escenario muy interesante para entender cómo lo que nosotros hacemos va a permitir. Este es el vehículo que incluso nos dicen que ya hay, en esta charla dicen que ya hay 200 en el país y que pronto serán lanzados al mercado. Son carros biplaza para movilidad urbana, obviamente, y tiene todo lo que cualquier carro tiene, y la idea es que estos vehículos y todo este ejercicio de combinación de movilidad eléctrica se conecte con todo lo que implica el manejo de las redes inteligentes y la gestión de energía. Entonces, aquí al respecto de la vivienda, hay un ejercicio muy interesante identificando cuáles son las fuentes de mayor consumo, cuáles son los dispositivos que tienen que ser optimizados, o cómo podemos mantener el mismo consumo, pero tener más dispositivos. Y ahora que estamos en casa,
ustedes se han dado cuenta, especialmente ustedes allá, se dan cuenta de lo que implica un mayor consumo eléctrico, un mayor consumo de agua, una mayor generación de residuos. Entonces todo esto empieza a ser una situación altamente compleja. Entonces, si vamos a estar en casa más tiempo, ¿cómo vamos a hacer para equilibrar estas cosas? Este ejercicio obviamente implica unos temas bien interesantes porque muchas de estas cosas todavía son concepto y todavía no están asociadas específicamente a las cosas que nosotros necesitamos y a varios productos que están pendientes de resolución. Ahora, hay una máxima dentro de la gestión de calidad que dice que si las cosas no se miden, no es posible mejorarlas. Nosotros sabemos que muchas cosas están mal, pero no sabemos qué tan mal están. Entonces, por esa razón, cuando estamos en la vivienda, tenemos que empezar a medirla. La vivienda tiene 2 o 3 medidores que ustedes conozcan. Uno para la entrada de la energía eléctrica, otra para la entrada del agua y otro para la entrada del gas. No tenemos mayores medidores para el tema de datos, aunque podríamos acceder a esa información porque los operadores sí lo tienen. Pero en este ejercicio de medidores hay unas cosas bien interesantes que están sucediendo. Les voy a presentar solamente 2 escenarios que me son cercanos. Z-Wave es una de las empresas que trabaja con el ejercicio de desarrollar precisamente esos medidores y esos controladores para integrar a la vivienda toda una serie de escenarios, de objetos en el ecosistema del hogar para que uno pueda empezar a medir la casa, a equilibrar lo que está haciendo con ella y hacerla, obviamente, desde la perspectiva de consumo mucho más sostenible. Aquí les va a quedar el enlace para que le den un vistazo. Aquí hay una gran cantidad de dispositivos. Apple, por su parte, tiene esta apuesta. Obviamente esta apuesta está asociada a los dispositivos que vende Apple. Aquí estamos viendo cómo está controlando la seguridad, la iluminación, la temperatura, los datos, muy bien. Entonces, esta es la apuesta de lo que para ellos implica el ejercicio del juego con la información de dispositivos que están empezando a desarrollar. Pero quiero que le demos un vistazo a los accesorios de Apple. Esta es la página web de Apple donde dice, estos son las cosas que son compatibles, no necesariamente producidos por ellos, pero sí compatibles. Y a mí lo que me interesa aquí es esta gran diversidad de cosas. Claro, normalmente estas cosas son muy costosas, eso estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, si hacemos un ejercicio de análisis de ciclo de vida, podríamos empezar a revisar otros temas y empezar a entender si esta inversión alta que se hace no es solamente un tema de lujo, sino en cuánto tiempo podría ser un buen negocio. De estas que están acá, pues hay muchas que ustedes están viendo en pantalla. Me interesaron, por ejemplo, los grifos con el tema de gestión del agua, los humidificadores, que no son muy frecuentes que los veamos nosotros. Pero todos estos dispositivos tienen una serie de prestaciones y varios de ellos están, por ejemplo, pendientes de ser elaborados. Voy a ir un momento aquí a los grifos para contarles, por ejemplo, que ellos solamente tienen estos 2 y estos 2 están hechos para activarse con tecnología de voz. O sea, básicamente ustedes les dicen quiero agua y el agua sale. Y esto está conectado obviamente a todo el ecosistema de domótica para resolver todas las cosas que se pueden hacer. Entonces, este ejercicio es obviamente un grifo de lujo. Estamos hablando de $560, pero es un grifo que tiene activación por voz, tiene una serie de prestaciones y tiene una conexión de justo lo que yo les decía, nuestra medición de agua. Algunos no la tienen, este sí la tiene, me equivoqué de referencia, pero este sí la tiene. Y fíjense lo importante que es esto, de saber
cuáles son nuestros hábitos. Para mí es muy interesante la modificación. Estos no existen en Colombia, pero para mí es muy interesante entender cómo esto podría empezar a cambiar nuestros hábitos. Si yo ya sé cuántos galones o litros de agua he gastado en estos grifos, ¿será que voy a modificar o no la forma en cómo estoy usando mi vivienda? Volvamos acá entonces a Apple. Estos son solamente 2 escenarios posibles de muchos que hay para poder conectarnos a la nube. ¿Y por qué valdría la pena conectarnos a la nube? Pues resulta que, por ejemplo, IBM tiene Watson. Watson es un servicio de ejercicio de análisis de Big Data y de inteligencia artificial con los datos que se recopilan. Entonces, si ustedes tuvieran una empresa de servicios públicos que contratara servicios aquí, eventualmente, a partir de la recopilación de la información de la vivienda, podría decirle o recomendarle cuáles son las mejores formas de habitar su casa para tener la mayor eficiencia, la mayor comodidad al menor costo posible. Entonces, este ejercicio de inteligencia artificial y de Big Data cruzado con la medición son cosas que necesitamos entender para poder avanzar en la resolución de problemas que necesitamos resolver. Y aquí viene una pregunta bien interesante. ¿Y dónde está el negocio? Entonces, en estos negocios, en todos los esquemas de ecosistemas de negocio, ustedes van a encontrar estas siglas que están aquí, que dice B2B, B2C, C2C, G2C. Todos estos son modelos de negocio. Estos negocios implican que la B son modelos que vienen desde empresas, desde negocios ya consolidados, donde la C son consumidores, la G son los gobiernos, la D son los desarrolladores. Yo creo que en por ejemplo, hay un gran espacio para todos ustedes que están asociados a ser desarrolladores de soluciones, pero también pueden haber negocios que están asociados a los empleados de alguna empresa. Entonces puede haber un B2E en términos de, por ejemplo, una empresa que tiene su propia cooperativa o que eventualmente tiene sindicatos que funcionan de manera cooperativa y se pueden ofrecer negocios internos dentro de una empresa. Pero también está la P de personas, que tiene que ver con el peer-to-peer y las redes colaborativas que se están empezando a dar. Nosotros las hemos visto muy en función de la piratería, por ejemplo. Entonces, conectarnos a descargar algo que alguien comparte, pues eso está muy bien, pero si entramos dentro de eso no está tan bien, pero si entramos a entender este negocio de peer-to-peer, de persona a persona, como un ejercicio de posible negocio potencial, estaría muy interesante. Una de las cosas que trabaja en el video Celsia, y que es un concepto que ya viene de hace mucho tiempo, es el tema de los prosumidores, que es una sigla que falta en este ecosistema, porque ya hay consumidores que no solamente consumen, sino que también producen. Explicación: si yo instalo en mi casa una serie de paneles solares y produzco más energía, y esa energía se la devuelvo a la red, y la red me la recompensa de alguna manera económica o con algún ejercicio de compensación, entonces yo tengo un ejercicio donde yo ya no soy un consumidor, yo soy un prosumidor. De tal manera que yo consumo energía eléctrica, por ejemplo, pero también puedo vender energía eléctrica que le puedo dar a mi vecino, gracias a la red que ya está instalada. Entonces, este ejercicio de entender que ya no estamos hablando solamente con consumidores, sino también con prosumidores, es un tema muy interesante. Todo esto que les he contado hasta ahora, quiero hacerles un pequeño resumen. En términos de, nos hemos planteado unas preguntas sobre los problemas y la tecnología. Hemos hecho un pequeño vistazo al tema de la cadena de valor y luego hemos hablado de lo que implica la tecnología y la innovación dentro de las lógicas de sostenibilidad y sus dimensiones para llegar a los espacios vitales de las personas, al cobijo. Bueno, y una cosa importante, cuando hablé aquí de cobijo, no estaba hablando solamente de viviendas, estaba hablando también de oficinas, de hospitales, de fábricas. Y luego hablamos un poco sobre lo que implica el ejercicio sistémico de esos espacios en términos de entradas, procesos y salidas, y cómo eso empieza a conectarse a través de medidores y sensores con la nube, y todo este ejercicio de nube de datos nos permite tomar decisiones que pueden ser vitales para entender y desarrollar estos negocios. Ahora les voy a contar de 4 negocios. El primer negocio se llama Integrasoft. Integrasoft es una empresa colombiana, es una empresa que está en el Huila, y voy a ponerles el audio
del dueño de Integrasoft, que me mandó una explicación de 3 minutos que me parece que vale la pena que escuchen. Bueno, esta innovación está diseñada por una compañía llamada Integrasoft, la cual tiene un portafolio de productos enfocados a software para poder generar más eficiencia en las entidades públicas. Ellos encontraron que dentro de lo más rezagado tecnológicamente que tienen las empresas de servicios públicos es todo el tema de administración y gestión del agua. En nuestro país actualmente se pierde entre el 42 y el 48% del agua que se sacan de los ríos y que se distribuye en el acueducto de las ciudades, se está perdiendo. Entonces ellos se preguntaban cómo a través de la tecnología podrían ayudar a encontrar esas pérdidas de agua. Los que hacen esa presentación, ese desarrollo tecnológico está a cargo de Jimmy Alexander Aguirre, que es el coordinador de hardware y firmware, y Jorge Hernán Salazar, que es el director de la compañía. Ellos tienen una serie de reconocimientos por su investigación. Una de ellas ha sido con Destapa Futuro de Bavaria, otro con el tema del SENA, participan en la Feria Internacional de Bogotá, están certificados por ITIMAR y tienen reconocimientos también de la Real Academia de Ingeniería de Inglaterra, de la Fundación Newton y de Tecnoparque del SENA. Aquí vemos algunas fotos que ellos tomaron allá directamente en Londres, donde estuvieron. También en la compañía Enel, que es la compañía la segunda empresa de servicios públicos más grande del mundo. Tenemos también aquí el Centro de Investigación de Alta Manufactura de la Rolls-Royce y de la Boeing, y también de la Universidad de Oxford, que recibieron bastante ayuda y consultoría para el desarrollo de este dispositivo. Aquí vemos una foto del periódico donde ellos hicieron su primer pilotaje de esta tecnología, que fue en el año 2015, con lo cual les ayudó a avanzar muchísimo sobre este dispositivo. Aquí tenemos un resumen de 4 instalaciones que hicieron en el municipio de Rivera, en el municipio de Neiva, y lograron resultados muy interesantes, como lograr a través de este dispositivo la disminución de pérdidas de agua no facturada, la detención de medidores con su registro de medición, detección de medidores frenados, ayuda a construir el perfil de consumo de cada usuario por días, semanas, meses y años, permite tener la medición en tiempo real, comparativa entre un macromedidor y la suma de los suscriptores que están dentro del mismo ramal o zona. También ayuda a detectar lo que son los errores humanos en la toma de lecturas, disminución de costos operativos en la labor comercial, y también tener una información estratégica de consumos por usuarios y tramos de tubería para planificar la demanda de servicio como su mantenimiento. Y también le permitiría convertir un medidor que está en postpago en un medidor prepago en cualquier momento. Se lograron cifras significativas como la disminución del 8.5% de las pérdidas de agua facturada, el 10% de los medidores presentaron su registro en la medición. Y aquí más adelante vemos algunos prototipos que ellos han desarrollado, que el último es el que está en la ficha número 30, donde está en una foto muy bonita, inclusive con la impresión 3D del último prototipo que se armó con electroválvula. También en la ficha 27 podemos ver la arquitectura general de cómo operaría esa tecnología, y en la 33 podemos ver una app que se colocaría al suscriptor, en la cual podría mirar sus lecturas de agua, de energía y una serie de utilidades que se le han dejado. En el tema de agua podría mirar la lectura, cerrar o abrir la electroválvula y mirar el estado de la batería. Y en el de energía, pues de igual manera las lecturas, cerrar y abrir el paso de energía, y 3, mirar sus consumos. Y en las utilidades podrían en un momento dado comprar agua prepago, programar el medidor para que genere alertas, y el 2, programarlo para aperturas y cierres del servicio de manera programada. Y por último, pues tenemos el software que está en la ficha 34, que le permitiría a las empresas de servicios públicos gestionar el dispositivo. Por último, ellos cuando estuvieron en Inglaterra pudieron encontrar
demostrar que esta tecnología se necesita también en Europa, porque también las pérdidas están entre el 22 y el 30% del agua, y ellos están mirando cómo poder recuperar eso, y solamente a través de la medición inteligente podrían lograrlo. Entonces, con Greenwave empoderamos a las personas con información y recursos para vivir mejor. Gracias. Bien, entonces el ejercicio que está aquí en esta última ficha de muestra básicamente habla de cómo dentro de las lógicas de gestión de calidad, por ejemplo en un principio que dice que las decisiones se toman basadas en datos y hechos, si uno no tiene los datos pues no puede tomar decisiones. Entonces este tema del agua, de la electricidad ha sido un tema crítico porque nosotros sabemos cuánto entra, pero no sabemos cómo se consume o cuánto se perdió en el camino. Entonces estos dispositivos que ellos desarrollaron, yo les di apoyo en una fase preliminar en las que tocaba resolver una electroválvula conectada a un sistema de baterías y de control y a un sistema de comunicación que se conectaba a internet. Y ese sistema a través de un gateway le daba información no solamente a la empresa, sino también a los usuarios sobre lo que estaba sucediendo. Ahora, si estos micromedidores empiezan a ponerse también en puntos más controlados, podrían pasar cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el campus de la Universidad Nacional, aquí en Bogotá, estamos revisando este tema porque hay un solo contador general para todo el campus y nosotros tenemos más de 50 edificios y no sabemos cuánto gasta cada edificio, no se sabe cada edificio o cada facultad cuánto debería pagar por consumo, qué cosas se están haciendo bien, qué cosas se están haciendo mal. Es una caja negra de información sobre la cual necesitamos atender. Y fíjense lo que dice al final Jorge, el director de la empresa, y es: este ejercicio no está desarrollado en Europa, por eso fue que tuvo aceptación. Entonces este ejercicio, no, cuando a ustedes se les ocurra una de estas ideas locas, se van a dar cuenta que posiblemente su nivel de mercado es mucho más grande de lo que ustedes imaginaban. Entonces aquí se ha combinado desarrollo de software, de hardware, dispositivos de producción industrial y todas estas cosas que tienen que ver con los ejercicios. Estas son las pruebas que hicieron, que nombraba Jorge allí, donde pusieron los conectores de gateway, las electroválvulas, etcétera. Obviamente hubo problemas de comunicación porque estos son sistemas que están puestos dentro de una cajilla de inspección en el concreto y el metal bajo el piso, con insectos, con humedad, etcétera. Y este es el dispositivo que tiene una electroválvula. Entonces este ejercicio ya permitiría que no se optimizara el proceso de lectura en la medida en que no hay que mandar a nadie a que haga mediciones o a que cierre una llave, cuando todo eso se puede centralizar y se puede controlar. Entonces Integrasoft es un ejercicio bien interesante. Yo, además de docente e investigador, soy emprendedor. Hace unos años, cuando hice mi especialización, desarrollé este proyecto. Este proyecto hablaba precisamente de entender el problema del agua y a partir de él se desarrollaron una serie de soluciones. Esta serie de soluciones tenía que ver con específicamente sanitarios que no usaran agua. Y en este proceso yo me mezclé en temas que no estaba preparado, como por ejemplo temas de microbiología, de química y de otros temas. Este ejercicio terminó como mi desarrollo académico de la especialización y en el 2015 recibí recursos de Colciencias. Y esa es otra cosa importantísima. Ustedes tienen que empezar a prepararse para formular proyectos y para presentar esos proyectos porque los recursos están allí. Y mucho de ese dinero se pierde porque básicamente nadie se presenta a esas convocatorias. Entonces sí, hay que navegar sobre un mundo de burocracia también varias veces, pero es muy importante que esto pase. Gracias a esos recursos, yo tuve tiempo para poder profundizar. Y esta era una conversación que tenía con Jorge y hablábamos precisamente de la gestión del agua. ¿Cuánta agua se le quita al ecosistema, que es la huella azul? ¿Cuánta de esa agua la llevamos a nuestra casa y la consumimos en un sanitario? ¿Y cuánta de esa agua vuelve al ecosistema y cuánta de esa está limpia? Y eso sin contar la huella hídrica virtual. Ahora, esto se podría conocer si midiéramos, pero como no medimos, entonces aquí tenemos una serie de interrogantes muy importantes. Pero esa medición es importante precisamente para tomar decisiones con respecto a, ¿vamos a seguir utilizando sanitarios tradicionales o vamos a cambiar a sanitarios que no usen agua? Un sanitario como este, que es sobre la patente que el profe Marco quería que yo les comentara, es un dispositivo
que básicamente trabaja con un material de cobertura que está en el lugar. Este material de cobertura se seca y se cierne y entra el dispositivo sanitario, y el dispositivo sanitario ayuda a separar los líquidos de los sólidos, y los sólidos se recubren con este material de cobertura y pasan a un procesamiento interno. Este procesamiento interno básicamente es un secador que se activa con energía eléctrica solar. Una segunda posibilidad es simplemente llevar este material estabilizado, que ya no tiene la orina, y se puede procesar simplemente por radiación solar o por otra serie de posibilidades. Y luego todo este proceso nos termina dando biofertilizantes. Todos estos bioinsumos que vienen aquí pueden volver al suelo, pueden nutrir el suelo. Incluso hay experiencias en varias partes desde América Latina y del mundo donde el proceso ha sido muy, muy bien controlado, pero ha permitido generar abono para suelos donde se produce alimento, y ese alimento cierra el ciclo con los humanos. Este ejercicio sigue sin estar medido todavía. Muchos de estos elementos aquí están todavía dentro de un mundo en el que no sabemos exactamente este procesamiento cuánto tiempo necesita. Sabemos algunas cosas, como por ejemplo, a 60 grados, muchos microorganismos expuestos más de 6 horas mueren. Pero entonces necesitaríamos hacer un control de esos tanques de procesamiento para garantizar que eso suceda. Porque si lo hacemos por tiempos exagerados, podríamos estar 12 semanas en un proceso de estos. Pero si estamos en un sitio específico bajo unas condiciones que podemos medir, muy seguramente este proceso es mucho más rápido y podemos generar una gran economía en el sistema. Este procesamiento es muy importante porque a partir de ahí nosotros podemos tener energía y recursos. Entonces esto no sale del hogar, esto se mantiene en un ciclo cerrado que podemos nosotros controlar. Y esto fue un anexo. Resulta que precisamente buscando las mejores formas de resolver temas para el saneamiento básico, dentro de las opciones multipropósito que tienen estas arquitecturas textiles, desarrollé esta tesis donde probé distintas envolventes y distintos configuraciones de formas y geometrías y envolventes. Estos procesos no solamente fue instalar estos prototipos en climas distintos, sino también tomar mediciones. Entonces, cuando se instalaban estos dispositivos, habían 10 sensores, 10 data loggers que me recogían datos como temperatura y humedad relativa, y habían 3 en cada uno de estos dispositivos, y además de eso, había uno externo que me daba un punto de control comparativo para todos. Entonces yo podía saber cuál de estos funcionaba mejor o peor de acuerdo a las cosas que me interesaran. Al final de esto surgió un manual, pero parte de las cosas que yo veía cuando estaba resolviendo el tema de los sensores es que no pude acceder a ellos por economía, pero ya habían sensores que estaban conectados a internet y que transmitían directamente la información y que me la entregaban procesada. Entonces este ejercicio que nosotros a veces hacemos como tan artesanal y tan manualmente, lo podemos optimizar por una cosa muy sencilla: el valor de nuestro tiempo. Yo me gasté mucho tiempo procesando esta información, pero con las herramientas adecuadas ese tiempo hubiera podido ser mucho menos. ¿Y cuándo vale la pena revisar eso? Cuando uno conoce el valor del tiempo trabajado. Si una hora de mi tiempo vale 100, 200 mil pesos y me ahorro 50 horas de trabajo, pues obviamente estoy hablando de dinero, y eso tiene que ver todo con la sostenibilidad económica que tiene que entrar en estos procesos académicos. Este es el dispositivo ya diseñado. En el Solar Decathlon el año pasado, en diciembre, se instaló este sanitario en 2 viviendas. Este sanitario todavía no tiene los sensores. Estamos pendientes de avanzar precisamente hacia el Internet de las cosas, en la medida en que estos dispositivos tienen unos tanques limitados, así que deberíamos poder medir cuánto material hay allí para disparar una alerta. Podríamos saber cuántas veces el dispositivo fue usado y saber cuántos litros de agua se salvaron gracias a eso. Y también podríamos este proceso de medición, llevarlo al procesamiento de saneamiento y medir temperaturas, humedades relativas y tiempos, y saber en cuánto tiempo el material y el riesgo biológico ha sido neutralizado luego de salir del sanitario. Entonces estos dispositivos, que parecen un poco como que no son de nuestro contexto, tienen todo que ver, y tienen todo que ver en función de estos temas que estamos hablando hoy. Ecovehículos es una iniciativa de Carlos. Carlos, que ustedes lo ven aquí, es tecnomecánico del SENA,
y él desarrolló un sistema en el que él toma vehículos normales, les quita el motor y se los convierte a un motor eléctrico. Entonces ustedes aquí están viendo un motor eléctrico, su paquete de baterías, todo el paquete. Pero ¿qué tiene de especial hacer esto? Número uno, que estos carros se pueden cargar con una toma de 110 o 220, así que usted no necesita una estación de carga especial. Y número dos, que usted puede trabajar estas tecnologías sobre vehículos a los cuales se les puede alargar la vida útil, y eso es bastante bueno porque en términos de sostenibilidad no estamos generando nuevos procesos y nuevos consumos de energía. Eso tiene mucho de bueno, pero también tiene mucho de malo. Obviamente, para la economía, el negocio está más asociado a vender más carros y los puntos de recarga. Entonces, estas iniciativas a veces son complicadas de desarrollar. Carlos ha tenido mucho problema para sacar adelante la iniciativa, pero con él tenemos una conversación interesante y es, oiga, ¿cómo podemos hacer para que mi casa provea la energía que necesita mi carro? Entonces podemos pasar no solo de las casas que consumen, podemos hacer un ejercicio de equilibrio en la medida en que tenemos viviendas que generan la energía que se consume y les sobra para cosas como estas. Entonces, pasar del concepto de vivienda de energía cero a vivienda de energía positiva es una conversación absolutamente necesaria que tenemos que hacer. Obviamente, estas cosas conectadas de manera adecuada pueden hacer que funcionen mucho mejor en la medida que los medimos, monitoreamos y tenemos la información necesaria para tomar decisiones. Y por último, les voy a mostrar una experiencia académica. Existe algo que se llama el Solar Decathlon. El Solar Decathlon es una competencia interuniversitaria internacional que se desarrolla cada 4 años. Es un reto planteado por la Secretaría, el Departamento de Energía de Estados Unidos. Originalmente era un reto que se desarrolló para competir con el desarrollo de vehículos eléctricos y básicamente era un reto en el que se veía cuál era el vehículo que duraba más tiempo en movimiento, el que alcanzaba la mayor velocidad, el que alcanzaba el mayor rendimiento en relación al consumo energético, etc. Entonces, este tipo de cosas llevadas a la vivienda se convirtieron en un reto paralelo que se llama el Solar Decathlon, y en este caso básicamente se diseñan viviendas y a estas viviendas se le hace todo el ejercicio para aplicarle todas las tecnologías apropiadas para sacar una vivienda de alto nivel. Esta fue la apuesta de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional desarrolló una vivienda. Esta vivienda tenía espacios de generación con energía solar, y esto realmente no es una vivienda, es un modelo, realmente es un apartamento, porque el reto implicaba no solamente diseñar la casa, sino también diseñar el barrio. Entonces, en ese orden de ideas había que plantear todo el sistema en la medida en que estos modelos de vivienda pudieran ser apilados verticalmente. Este ejercicio al interior se veía más o menos así. Eran ejercicios de vivienda donde los espacios se podían modificar para tener distintos usos y configuraciones con un nivel de accesibilidad alto. Cuando se fabricó la vivienda tenía dispositivos como estos. Esto que ustedes ven aquí es una electroválvula para controlar el tiempo y el caudal que se usa en la ducha. Esta era la instalación de la ducha. Este ejercicio estaba conectado con un sensor que estaba conectado al Internet de las Cosas, obviamente, y aquí había información que se podía monitorear. Entonces uno podía programar una ducha más corta, una ducha más larga. Las mujeres dicen, me voy a bañar el cabello y entonces necesito una ducha más larga. Pero si no, esto se podía programar con un temporizador y podía funcionar perfectamente para limitar. Y fíjense que aquí esta limitación implica que empiezan a modificar las formas y los hábitos de consumo. Entonces, para ustedes que están en clima caliente, que entienden la dicha de un baño fresco, con agua fresca, pues es una cosa, pero cuando el tema económico se cruza, pues hay que tomar decisiones. Entonces, aquí había una serie de instalaciones que se estaban desarrollando para eso. En estos puntos no iban solo cables eléctricos, en paralelo habían puntos de tomas de sensor para luces que se podían controlar remotamente. Y en esta casa estaba instalado también mi sanitario. Entonces, una de las cosas que se planteó como concepto, pero que no se pudo desarrollar, era cómo el Internet de las Cosas de la casa le iba a informar a las personas cuántos usos se habían dado en el sanitario, cuánta agua se había salvado, en cuánto tiempo yo podría o yo necesitaría recargar material de cobertura acá,
Incluso si este ejercicio estuviera conectado a toda la nube de datos del barrio, la empresa se podría hacer un ejercicio de gestión en la que el manejo de los residuos fuera hecho por una empresa, pero que hiciera recorridos solamente cuando la información arrojada por los sanitarios indicara que es necesario hacerlo. Este es el equipo de desarrollo de todo del tema de domótica, lo que ustedes ven aquí, que luego les quedo viendo una imagen con mayor definición, es la interfaz de la aplicación que ellos desarrollaron, que podía estar en tabletas y con el cual no solamente los dueños de la casa podían monitorear, sino también las empresas de servicio público podían monitorear la generación de energía que se estaba consumiendo en la vivienda, también la generación de energía que estaban produciendo los paneles solares, también la cantidad de energía que se estaban consumiendo en los aparatos, se podía monitorear la calidad del aire en términos de CO2 para garantizar que hubiera un aire sano. La casa era de un nivel hermético bastante alto, entonces también la monitorización del agua, de la temperatura y la humedad relativa eran cosas que estaban aquí. Y todo se podía controlar a partir de los sensores instalados en la casa y estos ejercicios. Una de las cosas que ellos me cuentan que fue lo más emocionante fue poder lograr que alguien que estaba en Bogotá y que pudieron demostrar que estaba en Bogotá, pudiera a través de la aplicación apagar y prender los dispositivos que estaban en la casa de manera remota. Entonces este ejercicio de control les daba un ejercicio una posibilidad muy interesante del manejo de información para la toma de decisiones. Bien, este es el recorrido que quería darles hoy para que tuviéramos un paseo en términos de estas preguntas. Y espero haber resuelto algunas de estas dudas y haberles dado un escenario de lo que estamos trabajando y que yo creo que es un camino pendiente en el cual tenemos todos que empezar a tomar partido porque además hay un potencial de negocios muy, muy interesante. Muchísimas gracias. A partir de aquí yo creo que podemos hacer preguntas y tener una conversación más interactiva. Bueno, ingeniero Leandro, muchas gracias por la charla. Las personas que quieran hacer alguna pregunta la solicitan por el chat y se le abre el micrófono enseguida. Ahora... Integrasoft es una empresa que tiene sede en Neiva. Entiendo que tiene agentes comerciales en varias partes de Colombia y trabaja sobre todo con empresas de servicios públicos. Yo creo que no estaría de más que conversaras con la empresa. Igual la empresa es integrasoft.com.co, lo encuentras muy fácil en internet y puedes entrar en conversación con ellos. Son una empresa pequeña, pero muy, muy abierta y muy flexible a explorar este tipo de posibilidades. Ellos se han enfocado en trabajar en el sur de Colombia, sobre todo. Ecovehículos está aquí en Bogotá. Entiendo que Carlos trabaja solo y tiene apenas un par de socios y está trabajando fuerte en ese tema. Entonces yo creo que también lo puedes contactar a través de todos en redes sociales tienen ese desarrollo. Y Leosas, mi empresa, por ahora se ha enfocado en diseño de producto y para los temas de IoT está trabajando precisamente con las empresas que se detonaron gracias al concurso de la PB4 del Solar Decathlon. Entonces varios de los chicos que participaron allí en este ejercicio de competencia académica decidieron continuar el proceso, así que ellos siguen desarrollando Pivi, que es la aplicación que ellos desarrollaron como parte del concurso. Es un proceso que en este momento está en fase de financiación, entiendo yo, y ellos planean continuar. Entonces, no sé contactarlos ellos qué tan fácil sea, pero todo esto que les he mostrado es 100% colombiano. Leo una pregunta de Edwin Montesino, de Solís. Edwin Solís pregunta: el problema de implementar las tecnologías es la falta de educación y cultura del individuo. Algo tan indispensable como reciclar toda la basura que producimos en la casa, ¿qué se debe hacer para solucionar este problema? Bien, yo creo que, y en eso me ha tocado mucho, el ejercicio, no solamente como profesionales, sino también como docentes. Si alguien es consciente de esos retos, somos nosotros los docentes. Nosotros tenemos grandes problemas para plantear un ejercicio de una tecnología porque evidentemente el mercado no está educado. Cuando yo empecé a trabajar
con el tema de sanitarios secos. Por ejemplo, me decían, no, yo aquí tengo bastante agua, yo no necesito ese tema. Entonces yo tenía que asumir un rol educativo y decirles, bueno, muy bien, usted tal vez no necesite agua, pero ¿sabe cuánta agua está contaminando? ¿Sabe cuántas personas se están enfermando? Y les estoy comentando de conversaciones reales con hoteleros en la Feria de Anato aquí en Bogotá, donde, caramba, no eran conscientes de que ellos eran culpables de la contaminación de 3.000 a 10.000 litros al día y que sin ir a ninguna parte terminaban en un río. Entonces, ustedes tienen que asumir que sí o sí ser emprendedor o tener una iniciativa de estas implica que ustedes sean educadores. Todas estas cosas que estamos haciendo, unos ejercicios de trabajo con la comunidad y con el producto, implican que el producto sea extremadamente didáctico. El sanitario seco tiene apoyo de una ingeniera, y mi ingeniera muy hippie, ella muy querida también, me decía, no, es que tenemos que hacer que la gente cambie. No, la gente no va a cambiar. Ese problema que estaba diciendo ustedes es cierto, o sea, la gente es, lo decía Edwin, entonces decía Edwin, es cierto, somos muy incultos y somos muy cómodos, no estamos dispuestos a cambiar. Así que la oportunidad está allí, la oportunidad está en que nosotros hagamos productos que sean muy interesantes, pero que no rompan con ese confort, que ayuden a la comodidad, pero que ayuden también a la educación. Entonces es un tema que tiene que ser progresivo. Nuestros productos y nuestras iniciativas tienen que ser educativas sí o sí, pero tenemos que arrancar de las barreras que sabemos en términos de que la gente está muy resistente al cambio, en términos de que la gente es muy cómoda y prefiere sacrificar su dinero o el planeta, pero su confort no. El ejercicio que decía David, a modo de sugerencia, es cierto, o sea, las cosas obligadas no van a funcionar. Entonces nuestro papel como desarrolladores implica un nivel de empatía y de psicología altísimo para poder saber llegar a los clientes y a los usuarios finales. Entonces aquí ese nivel de empatía que podemos proyectar a través de la tecnología es muy importante. No es lo mismo decir, oye, responsable, usted se acaba de gastar 22.000 litros de agua utilizando este baño, a decir, oiga, usted ha ayudado a salvar 22.000 litros de agua y 200 niños no se van a enfermar de diarrea porque usted utilizó el sistema. Y eso se puede transferir a cualquier proyecto que ustedes quieran reconectar. Entonces es bien interesante que ustedes entiendan ese tipo de cosas y que aprovechen lo que implica la universalidad de la universidad. Aprender a trabajar en equipo, aprender a entender el trabajo que está haciendo el otro, todo el tema de empatía que se necesita es una cosa clave que ustedes tienen que tener allí. Sé que es mucho más fácil trabajar solo, pero yo he estado trabajando solo en mi emprendimiento y ya estoy completamente cansado. Y en este momento estas cosas no se pueden desarrollar solos, o sea, aquí se necesita que ustedes aprovechen todo lo que les ofrece la universidad para poder sacar adelante estas cosas en el futuro. Estoy viendo aquí un comentario de Edwin, y sí, ese tema de vehículos cero emisiones tiene ahorita un espacio abierto que vale la pena resolver, sobre todo porque vamos a atender en medio de la vida post-COVID a la movilidad individual. Yo tengo una bicicleta, ando mucho en bicicleta y estoy pensando seriamente en hacerme una bicicleta eléctrica. Y estoy pensando seriamente en que esa electricidad no se la quiero pagar a Enel, a Codensa, a Enel Codensa, sino que quiero ver de dónde puedo sacar esa energía, porque en la arquitectura es muy evidente que el ejercicio de pérdida energética en casa es una gran cantidad que podría ser reconvertida o redireccionada. Existen proyectos que por algún dispositivo de domótica controlen la vía contable, es decir, no ha terminado la pregunta, pero sospecho para dónde va. Curiosamente, mi suegro trabaja dando clases en contabilidad y estábamos hablando de esto hace una semana, planteándole proyectos para pregrado. No sé si existan ya proyectos en funcionamiento, pero por lo menos sí se ha pensado la lógica de que la vida contable en términos de tiempos de trabajo, recursos y cosas físicas a través de tecnologías como RFID, chip de seguimiento, GPS, etcétera, permita convertir toda esa información
en información contable. Me parece que es perfectamente viable y además ayudaría mucho, pero no sé si existan esos proyectos.